Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por conectarse con nosotros en esta ocasión, oigan, en este Viernes Santo. Sí, en este día en el que, bueno, pues para todos los cristianos es un día muy especial porque hoy justamente es cuando se hace la representación de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Uy, hace más de 2000 años y pues bueno, aquí en el canal del Philip obviamente teníamos que hacer algo referente a esta situación. Pero ¿será cierto que en esta película que se hizo en el año por ahí del 2004, si no estoy mal, que se hizo la película de La Pasión de Cristo que dirigió Mel Gibson, oigan, ¿será cierto que tiene algún tipo de maldición esta historia? Que por cierto, ya viene la segunda parte de esta película que tuvo mucho éxito, mucho, pero no tienen ni idea de la cantidad de cosas que se vivieron durante esta filmación. Y el actor principal que hizo el papel de Jesucristo en esta película ha visto su suerte después de haber hecho esta película. Hoy les voy a platicar toda la historia, todo lo que tuvo que hacerse antes, durante y después de la filmación de La Pasión de Cristo, pues aprovechando que estamos en una fecha bastante importante para todo el mundo cristiano. Hoy les voy a contar justamente acerca de esta película, de su director, de su productor, de su protagonista y obviamente todo lo que giró en torno a la película de la última pasión, no, de la Pasión de Cristo, perdonen ustedes, esta película que se hizo en Hollywood y que bueno, no quedaron muy contentos con toda esta situación. Ya se los voy a platicar, pero antes les quiero recordar que este canal de YouTube se llama El Philip. Aquí ustedes nos pueden dejar comentarios, sugerencias, pueden hacer lo que gusten y manden, que además de todo, recuerden que si ya están suscritos, se los agradecemos mucho. Y si aún no lo están, los invitamos a que por favor le den en el botón de suscribirse. También recuerden que esta transmisión la pasamos a través de nuestro canal de TikTok que se llama El Philip, también a través de la página de Facebook del Philip, en nuestro podcast que lleva el mismo nombre, también del Philip, y bueno, tenemos el canal del Alarido, que es otro, junto con su podcast, tenemos Los Inexpertos, que es otro canal de YouTube junto con su podcast, tenemos Con Sabor a México, tenemos, bueno, Los Inexpertos, en fin, muchos canales que son para todos ustedes. Pero bueno, bienvenidos hoy, Viernes Santo, Viernes de Dolores, como también se le conoce a esta fecha tan importante para todo el mundo cristiano, y sí, efectivamente, vamos a comenzar a platicarles de esta importantísima historia. Miren, todo comienza porque para que Hollywood, que es una empresa, bueno, no una empresa, que es una comunidad de pues estudios fílmicos de hace muchos años y que ahí se producen las historias más importantes de todo tipo de películas, para que un actor llegue a cotizarse y llegue a ser de los principales, no es tan fácil, no es tan sencillo. Y cuando uno de estos actores prácticamente se convierte en uno de ellos, bueno, tienen no solamente su vida asegurada, prácticamente la vida de todo, de toda su familia. ¿Y por qué? Porque les pagan bastante bien. Y fíjense que uno de los actores que prometía ser uno de los más importantes, uno de los galanes, aparte de todo, también más importantes, era este actor llamado Jim Caviezel. Jim Caviezel, fíjense que previo a protagonizar la historia de la Pasión de Cristo, ya había hecho películas muy interesantes, películas muy importantes allá en Hollywood. Pero obviamente la gran oportunidad para él llegó cuando hizo el papel de Jesucristo en La Pasión de Cristo, esta película dirigida por Mel Gibson. Bueno, pues todo parece indicar que después de que se hace esta película, terminó la carrera para Jim, este actor hollywoodense, Jim Caviezel. ¿Y por qué es que podemos decir que terminó su carrera? Bueno, porque resulta que él no está retirado, Jim Caviezel no está retirado, pero hagan de cuenta que la industria de Hollywood ya lo quiso borrar del mapa definitivamente. De hecho, algo muy interesante es que cuando Mel Gibson va y habla con él, le propone un proyecto, Mel Gibson, pero no es que le haya dicho, te quiero para el personaje de Jesucristo, no. Él simplemente le dijo, oye Jim, quiero platicar contigo sobre un proyecto. Es muy ambicioso, es un proyecto bastante importante y quiero ver la posibilidad de que tú lo hagas. Y Jim le dijo, claro, podemos platicarlo. Pero fíjense que Mel Gibson le dijo, solamente debes tener
en cuenta algo muy importante. O sea, como que le dijo, quiero que estés en mi proyecto, pero piénsalo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque háganme cuenta que Mel Gibson le dijo, este personaje te podría costar la carrera. Sí, vas a ser el protagonista, pero te va a salir muy caro hacer este personaje. ¿Lo tomas o lo dejas? Y Jim dijo, no importa, no importa, acepto el reto, porque además representar a Jesús de Nazaret, wow, yo creo que cualquier artista, cualquier actor quisiera hacerlo. Entonces estoy dispuesto a arriesgar absolutamente todo. Bueno, pues ¿quién es este muchacho? Jim, bueno, ya hoy un señor, ¿no? Jim, fíjense, el nombre real de él es Jim Patrick Caviezel Jr. Él, de hecho, nace en Washington, en Mount Vernon, allá en Washington, y al día de hoy ya tiene sus 56 años, Jim. Fíjense que la historia de la familia de Jim no viene de artistas, de actores, de cantantes, no. De hecho, su papá era un quiropráctico muy, muy, muy destacado, muy importante, don James Patrick Caviezel. Este señor, James, estaba casado con Margaret Laverry. Margaret se dedicaba a atender a sus hijos, era una ama de casa que además es un trabajo muy, muy, muy pesado, porque además Jim no era el único hijo, tuvieron cinco hijos en total. Miren, estaba Timothy, uno de ellos, estaba Ain, estaba Amy, estaba Erin y obviamente estaba Jim, eran los 5 hijos. Toda la familia fueron educados como fieles católicos, todos ellos. ¿Por qué? Porque los papás venían de familias muy, muy, muy católicas, entonces cuando ellos se juntaron eran de ir a misa, eran de hacer prácticamente todo lo que un buen cristiano hace. Pues resulta que durante sus primeros años Jim estuvo feliz de la vida ahí en Washington, donde había nacido, pero cuando ya iba a terminar la secundaria, los papás deciden llevárselo a Seattle. ¿Y por qué? Porque fíjense que el chamaco comenzó a demostrar que era muy bueno para los deportes, no para la actuación, para los deportes, pero en especial para el básquetbol. Le encantaba jugar básquetbol. Entonces, viendo este talento que tenía Jim, sus papás deciden mudarse a la casa con unos amigos en Seattle, en donde podía desarrollar esta aptitud de jugar básquetbol y lo meten a un colegio católico, porque pues les digo que ellos siempre fueron así como muy, muy, muy católicos. Ahí estuvo durante algunos años. Cuando regresa nuevamente a su casa a su Washington, perdón, a su casa a Washington, Jim ya era la estrella del equipo. Era de los mejores jugadores de básquetbol. Todo iba muy bien. De hecho, fíjense que Jim tuvo el sueño de jugar para la NBA, que la NBA pues es yo creo que el máximo a donde aspiran llegar la mayoría de los jugadores de básquetbol. Pero resulta que en uno de sus encuentros, en uno de sus partidos, resulta que Jim se lesionó un pie. Y entonces el médico le dijo, mira, no vas a quedar mal, vas a quedar perfectamente. El problema es que esta lesión ya no va a permitir que sigas jugando básquetbol, porque si tú sigues jugando, vas a terminar muy mal. Y ahí sí, para que veas, puede haber consecuencias. Jim se queda con la frustración de no haber podido llegar a su sueño dorado, que era estar en la NBA, y eso le dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, para ese momento, pues él decide seguir estudiando y cuando entra a la universidad, fíjense que ahí, como parte de los talleres que había para la universidad y que él tenía que elegir uno, sí o sí, él se decide por la actuación. Y no es que le haya apasionado, el hecho es que tenía que hacer alguna actividad que no le requiriera tanto esfuerzo físico. Entonces comienza a tomar clases de actuación. Pues no pasó mucho tiempo, porque además es muy guapo. No pasó mucho tiempo para que al ratito ya estuviera haciendo obras de teatro locales allá en Washington. Pero fíjense que la mayoría de las chicas se le quedaban viendo así como de, wow, pues sí, tiene lo suyo, ¿no? ¿Por qué? De entrada, pues para ser jugador de básquetbol necesitaba ser muy alto, pero además era muy carismático, era muy natural en su manera de actuar. Y una vez que él comienza a pisar los escenarios, se da cuenta que pues en realidad no le desagradaba tanto. A él le llamaba mucho la atención pararse frente al público y comenzar a actuar. Pues resulta que por ahí de sus 22 años
Fíjense que Jim es buscado para hacer una película que se llamó Mi Idaho Privado, se llamó esta película. Fue un personaje en realidad pequeño el que le brindan a Jim, pero con esto, fíjense que los productores de cine lo vieron y dijeron, bueno, este chamaco en realidad pues, no es nada malo. Y le ofrecen una beca para ir a estudiar a una escuela de actuación, pero en Nueva York. Era la escuela Gillard. Y entonces, pues Jim estaba muy contento porque dijo, me voy con todos los gastos pagados y además voy a aprender. Y él estaba encantado. Pues ya casi a punto para irse a Nueva York, le hablan desde Los Ángeles y le dicen, oye, ¿tú eres Jim? Sí, dijo él. Es que fíjate que aquí en Hollywood vamos a hacer una película con que el actor principal va a ser Kevin Costner. Recordemos que Kevin Costner fue el guardaespaldas, aquel que salió con Whitney Houston, ¿no? En esta película del guardaespaldas. Muy famoso, muy galán. Y entonces le dijeron, tenemos un personaje para ti en esta película, que de entrada ya era Hollywood. Y le dijo, nada más, le dijeron, nada más que tienes que venirte a vivir aquí a Los Ángeles. Híjole, pues él estaba, tomo la beca para ir a Nueva York o me voy a Los Ángeles y comienzo a trabajar junto a Kevin Costner. Bueno, pues al final dijo, rechazo la beca y me voy a trabajar a Los Ángeles, ya voy a estar en Hollywood. Y le respetaron su contrato y efectivamente pudo estar ahí en Hollywood, pero la película fue un fracaso. No vendió, bueno, fue de estas películas que, bueno, ni Kevin Costner quiere recordar que la hizo en algún momento, pero Jim pues ya estaba en Los Ángeles. Entonces, pues él siguió haciendo películas, que de hecho sus participaciones eran menores, ¿no? Hasta ese momento. Pues cuando cumplió 28, 29 años, Jim, fíjense que lo contratan para hacer una película con Demi Moore. Oigan, ya estamos hablando de estrellas, superestrellas. G.I. Jane, esta película que hizo con Demi Moore. Bueno, pues resulta que a pesar de que él estaba trabajando con grandes actores, actrices, se había cansado y se había fastidiado porque los papeles que le daban eran realmente pequeños. Sí, podía haber trabajado con Kevin Costner, con Demi Moore, pero los personajes que le daban no eran buenos. Y él estaba harto y estaba fastidiado. Entonces, un día dijo, creo que ya, o sea, ya el intento lo hice, pues creo que es momento de regresar a casa, ¿no? Pues ya, ¿para qué me hago más ilusiones? Pues resulta que dentro de sus pensamientos era, le voy a decir a mi papá que me enseñe todo el asunto de la quiropráctica y que me enseñe a arreglar huesos, ¿no? Que finalmente eso hacen ellos. Pues estaba ya haciendo sus maletas, ya estaba empacando para irse de nuevo con su familia cuando le ofrecen un personaje para una película que se llamó La Delgada Línea Roja. Fíjense, esta película trata sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después de hacer esta película, Jim comenzó, fíjense, ya llevaba mucho tiempo allá en Hollywood y apenas comenzaba a hacerse notar como una joven promesa del cine. Apenas. Bueno, era muy rara la carrera de Jim porque algunas películas la prensa y la crítica se las aclamaba y algunas otras lo destrozaban. Entonces era como una sí y una no, una sí y una no. Bueno, pues resulta que llega el año 2004. Fíjense que en ese año Mel Gibson pide hablar con él. Obviamente, cuanto lo buscó Mel Gibson, Jim dijo que sí, sí, podemos hablar, tú dime dónde y nos vemos. Al principio Mel Gibson no le dijo nada, ni para qué, ni nada, nada. Pero Jim dijo, por el simple hecho de conocer y por el gusto de conocer a Mel, yo voy sin ningún problema. Bueno, llega la cita. Mel le comienza a platicar su proyecto. Fíjense, Mel Gibson le propone ser el personaje principal de una película que además Mel Gibson, por la manera en la que había sido escrita la película, sabía que iba a ser muy mediática, muy criticada, muy polémica. Él lo sabía, pero tenía a favor que Jim era muy católico. Desde niño había sido muy católico. Y entonces cuando Mel Gibson le propone ser el personaje de Jesucristo, inmediatamente Jim dijo que sí. Le repite la afirmación, la pregunta.
no importa que estés poniendo en riesgo tu carrera y que este personaje te vayas a simbrar y a sacudir y no vuelvas a trabajar en cine. Y Jim dijo, sí, no tengo ningún problema. Bueno, fíjense que cuando Jim comienza a contarle a sus amigos esta propuesta de Mel Gibson, muchos de sus amigos le dijeron, no la tomes, no lo hagas, porque Mel Gibson es un buen actor, sí, pero es un actor de un carácter tan difícil y como director dicen que es muy rudo, muy exigente. Entonces, pues mira, vas a salir de pleito con él, ¿para qué te expones? Además, vas a hacer una película sobre la vida de Jesús de Nazaret. Es una película que ya se ha contado muchas veces, Jim. ¿Para qué vas a lo mismo? Va a ser pan con lo mismo. ¿Qué otra cosa le pueden meter a la vida de Jesucristo? Que no se haya dicho antes, que no se haya contado. Ya, o sea, pues ¿para qué te arriesgas y para qué te expones? Por algo Mel Gibson te dijo que sí estabas consciente que esto podría terminar con tu carrera. Bueno, pues resulta que con todo y todos los pronósticos en contra, Jim dijo que sí. Cuando comienzan ya a hablar sobre el personaje, cómo lo requería Mel Gibson, le dijo que era un Jesucristo totalmente diferente. Iba a ser un Jesucristo muy real, muy real. No iba a ser el clásico Jesucristo con la mirada baja, con la voz suavecita. No, 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 no. Iba a ser un Jesucristo de la vida real y que se iban a incluir escenas muy explícitas y cargadas de violencia. Tal cual la idea de Mel Gibson era de lo que había sucedido en la crucifixión. No con actuaciones y ahora sí como la Crista de Iztapalapa. No, 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 no. Quería hacer algo bien hecho. Pero además había un contra. Se iba a filmar esta película en dos lenguas muertas. Una, el arameo y otra, el latín. Y esto implicaba un reto para todos los actores, no nada más para Jim. Y entonces también Mel Gibson le dijo, fíjate que la forma en la que voy a tratar y voy a abordar la vida de Jesús a la comunidad judía no le va a gustar nada, nada. Y yo sé que va a haber levantamientos y yo sé que va a haber protestas. Entonces, pues yo te lo aviso. Y dijo Jim que sí. Bueno, ya tenían armado todo el concepto, todo el proyecto. Ahora solamente faltaba ir a algún estudio de allá de Hollywood para ver quién se iba a encargar de la producción. Recordemos que los directores rentan estos estudios y ahí es donde hacen sus producciones. Y bueno, es un negocio enorme, enorme, enorme. Pues comienza a tocar las puertas Mel Gibson y a pesar de que es un actor conocido, ganador de premios Oscar, en fin, Mel Gibson tiene una carrera muy importante en Hollywood, todos los estudios de filmación le decían que no, y no, y no, y no. Mel, eso va a ser un fracaso, eso no va a vender, así como lo estás planteando va a ser un escándalo. No, 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 no. 7 estudios fílmicos visitó y 7 estudios fílmicos le dijeron no, aquí no, porque te vas a quedar sin dinero a mitad de producción, no nos vas a acabar de pagar y aquí no se va a hacer. Además, no vamos a poner nuestra marca para algo como lo que tú pretendes hacer. Fíjense, estamos hablando ya de un actor consolidado como actor y como director. Mel Gibson ya había dirigido para entonces Corazón Valiente y otras películas. Entonces, pues dijeron que no. Pero Mel, pues pues muy necio, muy terco, dijo, a mí no me importa. Hasta que finalmente alguien se dio y comenzaron la filmación de esta película. De entrada, cuando comienzan a hacer la cinta, Jim se da cuenta que la película no era lo que él esperaba. No era lo que él esperaba, aunque le habían avisado muchas cosas, él dijo no. La película, te digo, yo creo que la gran mayoría la hemos visto, habrá también quienes no, pero resulta que esta película de la Pasión de Cristo retrata las últimas horas de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente, Mel Gibson las recrea con mucha crudeza, mucha, mucha, mucha. De entrada, para que Jim pudiera hacer este tipo de escenas, le requería un desgaste físico exagerado, exagerado. Fíjense que varias, no una, varias de estas escenas que se hicieron para la película de La Pasión de Cristo le pudieron haber costado la vida a Jim, varias. De entrada, tuvo que entrenar en el gimnasio permanentemente.
Jim sabía que tenía que estar en forma para poder representar este personaje. Y en este proceso de entrenar en exageración, tuvo varias lesiones, no una, varias. Una vez que arranca la filmación, fíjense nada más, la pesada cruz de madera que carga Jim haciendo el personaje del Maestro Jesús, en una escena, se le da la vuelta, se le cae en el hombro, pues salió dislocado del hombro Jim, porque era una cruz exageradamente pesada. Luego, le dicen a Jim, los látigos que van a utilizar los romanos para darte los golpes, bueno, los latigazos, tienen que ser reales, no queremos meter utilería porque se va a notar y se va a ver, son látigos reales, pero vamos a hacer algo para que pues no sufras tanto esa parte. ¿Y qué es lo que le pusieron? Fíjense que a Jim le colocan un dispositivo en la espalda que hagan de cuenta como una plaquita de fierro, como una plaquita de acero, para que en esa parte los huesos que llevan los látigos que se usaban en aquellos años, miren, eran unos látigos que era de piel, eran tiras de piel, y en la punta del látigo tenían amarrados huesos de animales, que estos huesos eran huesos rotos, para que al momento de dar el latigazo, la piel se abriera. O sea, a final de cuentas era un castigo, ¿no? El ser azotado. Entonces le pusieron esa estructura de metal en la espalda de Jim para que ahí llegaran los latigazos y él, o sea, se escuchara el ruido, aparte los efectos, pero que el látigo como tal no tocara la piel de Jim. Bueno, pues ya durante la filmación, solamente dos latigazos fallaron en la puntería los actores que estaban haciendo de romanos y se fueron directamente a la piel de Jim. Fíjense nada más, estos latigazos que le dieron de verdad, le dejaron una tremenda cicatriz de más de 30 centímetros en la espalda. O sea, no estamos hablando de hay una cortadita, hay un moretón, no, 30 centímetros de cicatriz. Era una cosa tremenda, tremenda. Y los romanos, los actores dijeron, es que nos falló la puntería. Ay, perdónanos, pero pues ahora sí que, pues ya que, ¿no? Así fue. Bueno, pues miren, él estaba muy, muy, muy mal ahora sí que lo estaba sufriendo en la vida real. Después, se lo lleva Mel Gibson a una montaña, que fue donde se hizo toda la película, ¿no? En esa misma montaña fue el sermón de la montaña, fue lo de la crucifixión. Bueno, pues resulta que se lo llevan a esta montaña porque ese día se iba a hacer la filmación del Sermón del Monte. Recordemos que ahí es donde Cristo les enseña a todos sus fieles a orar el Padre Nuestro, recordemos, y es donde multiplica los panes y los peces, bueno, los pescados. Entonces, resulta que ese día, cuando ya estaban empezando a filmar el Sermón de la Montaña, empieza a llover, pero empieza, no a llover, era un diluvio, empieza el aguacero bien fuerte. Pero Mel Gibson dijo, no importa, nosotros tenemos que seguir haciendo la película. Prepárense todos. Y sí, todos estaban pues ya listos. Empieza Mel Gibson, cámara, acción. Cuando dice acción Mel Gibson, ay, Dios mío, de repente se ilumina todo, pero se iluminó todo, 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 todo. Que dijo Mel, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? De repente voltea a ver a Jim y le dice, ¡ay! ¿Y ahora qué le hicieron a tu cabeza? ¿Por qué traes el cabello así? Oigan, ¿no parecía que Jim era Don King? ¿Se acuerdan ustedes de Don King con su peinado ese de pico? Así parecía. ¿Qué le había pasado? Pues no le cayó un rayo. Le cayó un rayo a Jim. Y Mel Gibson, en lugar de preguntarle, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Una ambulancia? Chéquenlo. No, lo que le importaba era el cabello. Arreglen el cabello porque tenemos que hacer la escena. Bueno, espérese, señor, le decían sus directores, sus asistentes. Espérese que no se da cuenta cuánta gente hay tirada aquí. Todos ellos recibieron el rayo.
todos ellos están mal, tranquilícese, espérese, ahorita ya. Bueno, pues atiéndanlos y rapidito porque hay que seguir grabando. Le cayó el rayo. Bueno, esta filmación en esa montaña duró 5 semanas. 5 semanas en donde Jim estuvo prácticamente desnudo. Tenía solamente su túnica, pero tenía que ser una túnica muy ligera. Y en las tardes y en las noches hacía mucho viento y mucho frío. Fíjense que Jim terminó con hipotermia y con neumonía, porque el clima era muy desfavorable, mucho, 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 mucho. Bueno, termina la filmación de la película. Jim terminó exhausto, desgastado en todo sentido, emocionalmente fue muy, 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 muy fuerte. Pues fíjense que era tanto el estrés al que estaba sometido, era tanto el cansancio, todo lo que vivió, que derechito al hospital. Y el doctor le dijo, el estrés te está matando. Vas a necesitar sí o sí 2 cirugías de corazón, porque o sea, llevaste a tu cuerpo al límite, al extremo, y hay que tranquilizar muchísimo, hay que tranquilizarte porque si no vas a reventar. El desgaste fue máximo. Bueno, pues fíjense, de las cosas que pasaron en esta película, de las más fuertes o de las que se supieron fueron estas, pero seguramente fueron muchísimas, muchísimas otras que no se saben, que no las han dicho y que seguramente en algún momento las hablarán. Pero miren, mucha gente, sobre todo gente de la producción, decían, Mel Gibson, ¿no será que de allá arriba nos están mandando un mensaje de que no están aprobando el proyecto, de que o al Señor Jesús o a Dios su Padre no les gusta la idea de que se esté haciendo este proyecto? Ya nos está pasando muchas cosas, todo es negativo. Y Mel Gibson respondía, no, 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 no para nada. Al contrario, estamos bendecidos. Lo que sucede es que esas son señales de que estamos haciendo muy bien las cosas. Es la protección del Espíritu Santo. Lo del rayo y todo esto, solamente se trata de eso. Bueno, eso dijo Mel Gibson. Pero ¿sabían ustedes que durante el rodaje de esta película, 2 actores perdieron la vida? Pero eso se los voy a platicar el sábado en el podcast. Pero además, fíjense que dentro de las cosas buenas que sí llegaron a suceder, es que 2 actores que habían trabajado en esta película, al ver todo lo que había implicado la vida de Jesús, se convirtieron al cristianismo, digo, lo cual es muy bueno. Uno de ellos era Judas Iscariote, que él no era católico y después de eso se convirtió al catolicismo. Bueno, Mel Gibson, cuando toda la gente comenzó a protestarle porque le decían, señor, mejor ya aquí le paramos, señor, y están pasando muchas cosas raras, pues Mel Gibson comenzó a organizar misas todos los días para quien quisiera asistir. Llegaba un sacerdote a ofrecer una misa, pero además también les ofrecía la comunión, que entiendo, y corríjanme por favor, que la comunión es cuando les dan la hostia, ¿no? Creo yo que es eso. No sé cuál sea el significado, pero eso iba a ser el sacerdote. Se las hacía tanto al equipo técnico como a todo el elenco, a todos los actores. Bueno, pues hubo muchas protestas porque decían, ¿cómo es posible que Mel Gibson se atreva a representar a un Jesús con tanta violencia, con tantos mensajes antisemitas en contra de los judíos? Esto no va a ser una buena idea. Bueno, Mel Gibson, previo al estreno de la película y al público, tuvo que ofrecer funciones especiales para grupos de conservadores católicos, de evangélicos, de líderes religiosos. Incluso dijo Mel Gibson que el Papa Juan Pablo II, que estaba todavía con vida en aquel momento, había visto la película y había dado su aprobación. Después el Vaticano sacó un comunicado y dijo que no. Dijo, bueno, en realidad no afirmamos, tampoco desmentimos, pero sí les queremos decir que el Papa no hace este tipo de declaraciones en donde, pues, opine sobre creaciones artísticas. La verdad es que no. Bueno, pues a final de cuentas, un 25 de febrero del año 2004, que por cierto ese día fue miércoles de ceniza, se estrena La Pasión de Cristo, que fue una muy buena fecha, el miércoles de ceniza, para poder empezar con toda la campaña de publicidad. Fíjense que las salas estaban, pero abarrotadas, es poco.
se llenaron. Pero fíjense que mucho de lo que sirvió para que se pudiera tener público en todas las salas de cine, había sido la expectativa. ¿Será cierto que hay tanta violencia? ¿Será cierto todo lo que nos dijeron antes, que se iba a hablar con mucha rudeza, que iba a ser un Cristo totalmente diferente? Bueno, pues hubo muchas personas que entraron a ver la película y que no soportaron y se tuvieron que salir. Era dolorosa. Era una película donde en realidad sí se metían con el sentimiento de las personas y donde la gente decía, no puede ser que haya gente tan mala que le haya hecho eso a Jesús. Claro, había comentarios de todo, ¿eh? De todo, de todo. Fíjense que incluso hubo gente que llegó, y sobre todo críticos de cine, que decían, no, Jesús no hizo eso, Jesús no era así. Eso más bien ya parece una película erótica, decían. Otros decían, es que esto es un engendro bíblico. No puede ser posible que hayan hecho esto y que hayan descompuesto las escrituras de tal manera. Otros decían que era una obra de arte. Otros decían, bueno, ni en una película de la Segunda Guerra Mundial hemos visto tanta violencia como la que vimos ahí. Todo mundo comentaba, todo mundo, pero la película no pasó desapercibida. La verdad es que no. Fíjense que fue tan exitosa la película, tan exitosa, que Mel Gibson no entendió por qué después de esta película Hollywood lo castigó. ¿Y cómo lo castigó? Bueno, de entrada le ponen la calificación más, ¿cómo decirlo? Pues la más baja, ¿no? Para que la gente la viera. Ya ven que hay clasificación A, B, C y no sé qué tanto, pues le pusieron la más baja para que el público estuviera advertido de lo que podían ver en esta película. ¿Era una película controversial? Sí, definitivamente. Pero para Mel Gibson había resultado un negocio redondito. Solamente en la primera semana de exhibición, La Pasión de Cristo recaudó 125 millones de dólares. Solo la primera semana, ¿eh? Bueno, pues resulta que lo que Mel Gibson había gastado en la producción de esta película eran 30 millones de dólares. Es decir, ahí tenía 95 millones de ganancias. 95 y en la primera semana, ¿eh? Después Mel Gibson dijo que había gastado 15 millones de dólares para el marketing posterior, que es decir, para toda la campaña de publicidad que se hizo. Es decir, él gastó 45 millones de dólares en total, pero le había costado la película 125. Bueno, más bien, le había dado a ganar 125. Entonces, pues él dijo, yo gané, a final de cuentas yo gané. Todos aquellos estudios que habían rechazado producir la película de Mel Gibson se daban de golpes en la cabeza porque decían, ¿cómo no agarramos ese negocio? Fue muy buen negocio. Pero además, cuando la película salió, Mel Gibson regresó con ellos y les dijo, bueno, no participaron en la producción, pero por lo menos participen en la distribución. Ustedes fírmenla y distribúyanla. Y nadie quiso hacerlo. Por eso es que Mel Gibson se estrenó como distribuidor y eso aumentó sus ganancias. A pesar de esta clasificación que les digo, es la R, si no estoy mal, allá en Estados Unidos que le pusieron la clasificación R, que es la más severa que llegan a poner. A pesar de eso, la película se convirtió en todo un éxito. Miren, la primera semana fueron 125 millones lo que recaudó, pero en total lo que la película juntó alrededor del mundo fueron 650 millones de dólares para 126, no, perdón, sí, no, para 30 que le había costado, o sea, fueron más de 600 millones los que ganó, 600 millones de dólares. La Pasión de Cristo se convirtió en la película más exitosa independiente allá en Hollywood. Fíjense, entre impuestos, entre otros gastos que hayan salido, Mel Gibson reportó que con esta película, por lo menos, así ya libres de palo y pojo, no, de paja y polvo, Felipe Cruz, Mel Gibson había ganado cerca de 400 millones de dólares. Fíjense nada más. De esos 400 millones de dólares, Mel Gibson donó 100 millones de dólares a diferentes grupos religiosos, a gente pues que lo necesitaba. Obviamente, Mel Gibson después de esto, pues empezó a trabajar sobre la secuela, sobre la segunda parte de esta película. Bueno,
si la película ganó tanto, si la película fue tan mediática, si la película fue un exitazo total, se esperaba que la carrera de Jim se convirtiera en un éxito, que a partir de ahí ya no se iba a detener y que se iba a cotizar como un gran actor. Pero ¿qué creen? Resulta que no. Eso no sucedió. Y miren que como actor trabajó bastante, bastante bien. Porque además en ese 2004 se estrena La Pasión de Cristo, sí, pero también se estrenaron otras dos películas donde él había participado antes. Final Cut, una de ellas, y otra donde hacía el papel de un jugador de golf. Fueron tres películas el mismo año que se estrenaron con él. Pero a pesar de esto, pues la carrera de él parecía que había terminado. Miren, para Hollywood, Jim comenzó o lo hicieron ver más bien como un mueble obsoleto. Sí, estaba ahí. Oigan, señores, véanme, aquí estoy listo para trabajar. Pero las ofertas de trabajo, si no fueron pocas, en realidad no hubo. Le fue bastante, bastante mal. Fíjense que viendo esta situación, Jim dijo, bueno, pues mientras me llaman para algún otro proyecto, me voy a inscribir a la universidad y a tomar cursos de español, dijo él. Ya pasaron casi 2 años, bueno, de hecho 2 años, para que lo llamaran a ser El Desconocido. Luego hizo otra película que se llamó Deja Vu. Pero fíjense que ya después de esto, las películas que llegó a hacer Jim, pues la verdad es que fueron fracasos en taquilla. Ya no le fue nada bien. De hecho, tuvo que recurrir a la televisión para hacer una serie y esto ya fue hasta el 2011. Eh, Se llamó esta serie Persona de Interés, se llamó. Y digamos que ahí sí le fue bien, ¿no? La serie tuvo éxito. Miren, Hollywood estaba muy enojado con él y con Mel Gibson. No entendían por qué había sucedido esto, pero en realidad el mismo Jim, pues también contribuyó a que su carrera se fuera para abajo. ¿Y por qué se los digo? Porque resulta que se empezó a poner con sus moños. De hecho, él como siempre se ha declarado ser un católico ferviente, siempre como que manejó su vida de una manera muy discreta, de un bajo perfil, él como muy educadito. Entonces, cuando en alguna producción de Hollywood le decían, vas a firmar para esta película, pero tiene escenas, una, o de desnudo, o de poca ropa, o de intimidad con alguien. Y él decía, yo no beso, yo no me desnudo, yo no hago escenas de cama, decía él. Pero Hollywood decía, pues eso es lo que vende. Entonces, ¿cómo pretende ser un actor? Mejor dedícate a otra cosa. Y esto no fue desde La Pasión, fue antes. Fíjense, por ahí del 2001 hizo una película que se llamó Mirada de Ángel. Ahí la hizo con Jennifer López. Hay una escena romántica que sí hace con Jennifer López. Pero cuando le dijeron, oye, nada más que tienes que quitarte la camisa y quitarte pues un poquito de ropa para mostrar el cuerpo, digo, no van a no, no es una película, no es explícito, pero sí queremos una escena sensual. Y él dijo, no. Primero, soy católico. Segundo, estoy casado. Y tercero, yo le soy fiel a mi mujer. Y Jennifer López, ¿qué creen que les dijo? Ay, cálmate. O sea, cálmate, pues ni que fuéramos a hacer qué. O sea, pues es actuación y aparte de que es actuación, no va a ocurrir nada más, ni lo sueñes. Yo no te voy a estar tocando la entrepierna, fíjense nomás lo que le dijo. Bueno, pues después de la Pasión de Cristo, yo no sé si Jim se creyó tanto su personaje, se tomó tan en serio su papel, que fíjense que él decía que había venido al mundo para llevar un mensaje profundo a la humanidad. Él decía, ya como que en el papel de Me siento Jesús. Lo que él no entendía, pues es que Hollywood era un negocio. No es, bueno, no lo sé, ¿verdad? Pero no es, hasta donde yo entiendo, no es una religión. Y los estándares de moralidad y de amor al prójimo y todo eso, pues no van con ellos. Hollywood es un negocio al que solamente le interesa ganar dinero. Hollywood no está para educar, no está para dar buenos principios, no está para dar consejos. Hollywood está para sacar billete, que es lo único que les importa. Y pues eso no lo entendió Jim. Jim decía, no, pero es que hay que darle un mensaje a la gente y bla, 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 bla. Y obviamente eso a Hollywood no le gustó. De repente un día Jim
hace un comercial publicitario. Pero en este comercial, Jim estaba en contra de la investigación de células madre, porque él decía que era como sentirse Dios y a través de las células de donde se desarrolla la vida, intentaban curar enfermedades que no estaba en las manos de los médicos hacerlo. Entonces comenzó Jim a apoyar ese tipo de campañas, incluso comenzó a apoyar campañas de políticos conservadores de allá de Estados Unidos. Y Jim ahora comenzó a hacer películas más enfocadas hacia la religiosidad, hacia el cristianismo. Fíjense, hay una película que se llama Pablo el Apóstol de Cristo. Y en esta película Jim hace el papel del apóstol Lucas, fíjense nada más. Pero hubo otra película que hizo recientemente, que yo creo que esa película, lejos de colocarlo como un buen actor, fue muy mal vista. ¿Por qué? Porque esta película fue producida, dirigida y estaba como uno de los inversionistas principales y como imagen, ¿no? De promoción de la película, un mexicano. Fíjense, otro mexicano que también en algún momento dejó carrera, dejó vida, dejó todo para convertirse al catolicismo extremo. Y este mexicano es Eduardo Verástegui. Eduardo Verástegui hace una película que se llamó Sonidos de Libertad. Y en esta película sale Jim Caviezel. Bueno, pues obviamente esta película que fue tan polémica, tan polémica, pues no dejó muy bien parados ni a los inversionistas, que además a algunos de los inversionistas se les acusó de ser mañosos con menores de edad cuando la película trata de este tema. Entonces, lejos de ser algo bueno para su currículum, no le favoreció para nada a Jim. Después de esto, Mel Gibson anuncia que sí se va a hacer la secuela de La Pasión de Cristo, que la iba a dirigir él y que esta película se va a llamar La Pasión de Cristo Resurrección, así se va a llamar, que tentativamente la van a estrenar el siguiente año, para el año 2026. Fíjense, al día de hoy, la carrera de Jim Caviezel, de no ser por películas religiosas, películas católicas, ya no existiría, sería una carrera en donde no tendría trabajo, porque lo único que lo mantiene, pues son ese tipo de películas con contenido religioso. Súmenle que Jim le da voz también a mucha gente que está en contra de Hollywood, principalmente a gente que tiene teorías de conspiración y que miren, no es que yo le quiera echar leña al fuego, ¿verdad? Pero hay ciertas teorías que digo, ay, así como que tan descabelladas no están. Fíjense, hay un grupo allá en Estados Unidos que se llama QAnon y este grupo están totalmente en contra de Hollywood. Dicen que las élites de Hollywood, así la gente más poderosa de la industria del cine allá en Estados Unidos, manejan una red de tráfico sexual, lo cual les digo, no suena descabellado después de conocer todos los directores y productores puercos que hay allá, no suena nada descabellado, la verdad es que no. Lo fuerte y complicado de esta situación es que según este grupo y según Jim, dicen que esta élite llega a sacrificar a menores, a niños, y que además les extraen el líquido rojo de su cuerpo para hacer rituales satánicos. Y de esta manera pueden obtener el famoso adenocromo, que es esta pócima, este bebedizo que utilizan para alargar sus vidas, verse más jovencitos. Y hemos visto imágenes de muchas y muchos famosos que dicen, pues, ¿qué les pasó? Se ven ahora más chavitos que hace 40 años. Bueno, pues Jim le ha dado voz a este grupo. Y obviamente Hollywood no está feliz con esto. Por eso es que no lo quieren contratar. Y como les digo, la verdad es que en Hollywood hemos conocido la historia de muchos depredadores sexuales, no de uno, de muchos. Por eso es que esta historia tampoco es que parezca tan irreal, no lo creo. Yo no sé en realidad si esto suceda o no suceda, pero pues miren, cada uno tiene ahora sí que tenemos la oportunidad de creer en lo que querramos, ¿no? La industria de Hollywood no creo que sea la más limpia ni la más sana del mundo. Pero si tú sabes que trabajas ahí, pues ahora sí que una de dos, si vas a hablar mal de ellos, pues ya no trabajes con ellos.
pero si quieres seguir siendo actor, pues por lo que han hecho todos, seguir trabajando y punto. Pero a Jim Caviezel sí le ha costado muchísimo trabajo pues callarse ciertas cosas y las ha expuesto. Yo no digo que esto sea malo, pero el asunto es que habla mal de una industria a la que él mismo pertenece. Fíjense, tiene 56 años, pues grande no es, está chavo todavía. 35 años de carrera en las cuales ha hecho 31 películas y 4 series. Es una historia muy interesante la de Jim Caviezel porque independientemente a que hizo el personaje más importante, creo yo, que podría ser cualquier actor, la verdad es que después de haber representado a Jesús en la Pasión de Cristo, pues no le ha ido muy bien. No le ha ido muy bien y mucha gente piensa que esto se debe a que de allá arriba no estuvieron me refiero de allá arriba, el creador, Dios, Jesús, el nombre que ustedes le quieran poner, no estuvieron muy de acuerdo en la producción de esta película y en que se tratara de una manera tan real y tan violenta la Pasión de Cristo. Pero bueno, pues para un Viernes Santo me pareció muy apropiado contarles esta historia y todo lo que sucedió en la filmación de esta película de La Pasión de Cristo. La acabo de ver recientemente y créanme que se pone la piel chinita. Sí la aguanté, sí acabé de verla, pero ay, Dios mío, la verdad es que fuerte sí, sí está y bastante. Pero en fin, pues hasta aquí le dejamos con nuestra historia del día de hoy. Les quiero invitar a que el día de mañana, por favor, no se pierdan nuestro podcast de fin de semana. Lo estaremos teniendo listísimo para ustedes. Y también recuerden que con nuestros contenidos seguimos igualito. Y ya el lunes regresaremos totalmente en vivo. Por lo pronto, pásenla bonito. Muchas gracias a Omercito Benumea. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en este canal de YouTube que se llama El Philip. Por favor, suscríbanse, déjenos un comentario y regálenos un like. Cuídense mucho, pásenla bonito, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos hasta el próximo video. Un beso, adiós.